Me va a presentar ella y después tú presentas a Carlos. ¿Te puedes presentar, por favor? Buenos días. Buenos días, bienvenidos al bloque de insuficiencia cardíaca. Hoy vamos a tocar temas bien interesantes y que habitualmente no, no se tocan mucho porque se va más que todo al tratamiento. Tenemos un bloque bien interesante, tenemos dos invitados internacionales. Uno está aquí, ya lo vamos a presentar. Tenemos hasta un prócer en el bloque. Hay un cambio en el orden y vamos a tener primero al doctor Bolívar porque tiene un compromiso y tiene que irse. Me van a acompañar mis eternos acompañantes en el bloque de insuficiencia cardíaca, que es el doctor Luis Díaz, que es cardiólogo de Cumaná, y la doctora Egle Castillo, que es cardióloga de Valencia. Vamos a dar inicio al bloque y Egle ven para que presente al doctor Bolívar, nuestro prócer del grupo, ya van a ver por qué. Buenos días. Bueno, es un gusto presentarles al doctor Bolívar Sáenz, quien es cardiólogo clínico con subespecialidad en insuficiencia cardíaca, es jefe del servicio de cardiología del Hospital de las Fuerzas Armadas en Quito, profesor de pre y posgrado de cardiología de la Universidad Católica de Ecuador, past president de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y es el presidente actual de la Sociedad Sudamericana de Cardiología. El doctor Bolívar Sáenz nos va a hablar de inflamación en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada como objetivo terapéutico. Muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un honor. Igual mi primera vez acá en Venezuela. Eh, Creo que tengo un nombre muy llamativo. Desde el lugar de la migración me han preguntado ese nombre. Yo les he dicho que soy hijo de Simón Bolívar y Manuelita Sáenz, que pues me llamo Bolívar Sáenz, pero creo que me ha encantado muchísimo estar acá porque hasta en los billetes estoy. Entonces, es un gusto tener acá, estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a topar un tema bastante interesante que es inflamación de la insuficiencia cardíaca como objetivo terapéutico. La insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada no es una entidad que es muy poco prevalente en nuestro medio. A veces pensamos que la insuficiencia cardíaca con FEBI deprimida es bastante más complicada, pero miren ustedes que desde el año 2016 hemos visto una alta incidencia de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, aproximadamente de un 41%. Y algo que nos llama la atención porque pensamos que la mortalidad de la insuficiencia cardíaca es muy diferente a la insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida. Miren como en este estudio prácticamente no difiere del todo la probabilidad de mortalidad que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada, porque son pacientes que vienen con cuadros clínicos bastante complejos y muchas veces sin saber cómo tratarlos. A mí me gusta mucho este gráfico porque explica exactamente cómo ha ido la evolución de la insuficiencia cardíaca. Nosotros comenzamos como en la tierra, primero tratando síntomas. En un inicio dábamos diuréticos y dábamos digoxina. Posteriormente nos dimos cuenta que si tratábamos los mecanismos, podíamos mejorar los síntomas y también mejorar la sobrevida. Pero el diagnóstico y el tratamiento ideal para un paciente con insuficiencia cardíaca es tratar de mejorar la ultraestructura. Ustedes saben que la cura o el patrón oro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es el trasplante cardíaco, pues es un tratamiento bastante oneroso, complicado y que no es para todos los pacientes. Entonces, poco a poco hemos ido avanzando hacia el centro de la Tierra y tratando de dar tratamientos que mejoran además de la sobrevida, mejoran los síntomas, también va a mejorar la ultraestructura de esto. Y por sobre todo, nosotros en un inicio habíamos tenido este modelo de tratamiento y de entender la fisiopatología, en donde nosotros habíamos entendido en un inicio que el bloquear el sistema nervioso simpático, que tuvo en su tiempo un problema también, el bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocaba una disminución del círculo vicioso de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, y esto a su mismo tiempo mejoraba varios mecanismos que al final producían hipertrofia, dilatación del corazón y mejoraban la sobrevida, que eran los anteriores. En el año 2016 nosotros entendimos con el estudio Paradigm que incrementar la probabilidad de tener los péptidos natriuréticos en una vida media más grande mejoraba también la insuficiencia cardíaca de una forma exponencial. El problema es que este modelo estaba visto para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función sistólica
deprimida y todos los estudios que estaban basados en el bloqueo del sistema nervioso simpático, bloqueo del sistema renina, angiotensina, en cierta parte vamos a ver que la aldosterona no funcionaban e inclusive cuando nosotros hicimos la optimización de la cantidad de péptidos natriuréticos tampoco funcionaban. Y es que nosotros comenzamos a entender que la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada va más allá. Y el más allá es entender que existe otro órgano que está relacionado con el corazón que se llama el endotelio. El endotelio tiene varias funciones importantes, entre las cuales está inducir la vasodilatación, efectos antiinflamatorios, antioxidantes, inhibición y migración de leucocitos, mejora también la migración de musculatura lisa, agregación plaquetaria, en fin, y este sistema se encuentra en todo el cuerpo y obviamente está muy relacionado con la capacidad de funcionalidad microvascular y celular del corazón. Miren ustedes cómo el ejercicio inclusive nos demuestra que también existe otra entidad importante que es una potencial carga terapéutica, que es la modificación del microRNA. Miren ustedes que cuando nosotros incrementamos el ejercicio mediante la formación de microRNAs, esto produce que disminuya la inflamación, disminuye algunos efectos metabolistas, inclusive algunas comorbilidades que pueden verse alteradas en el momento que nosotros hacemos actividad física. Entonces, estos son nuevos campos que comienzan a generar una probable o una forma de entender la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Miren ustedes cómo el endotelio tiene varios mecanismos en los cuales cuando está disfuncional comienza a tener alteraciones netamente cardíacas, como por ejemplo disminución del flujo coronario, va directamente con formando aterosclerosis microvascular y la formación de fibrilación auricular, forma directamente hipertrofia, eso aumenta el tamaño del ventrículo izquierdo y eso va a producir disfunción de tipo diastólica también con el incremento de la rigidez, que es parte fundamental en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Pero lo interesante de entender la disfunción endotelial es que va más allá. Nosotros comenzamos a ver otros efectos no cardíacos y miren ustedes cómo también tenemos incremento de la rigidez arterial, disminución de la suplencia de sangre muscular directamente del músculo liso, disminución de los efectos vasoreceptores y afectan otros órganos como por ejemplo el pulmón, el riñón e inclusive el sistema endocrino, que van a producir hasta cierto punto disminución de la función muscular, disminución de la función ventricular, aumento de la sobrecarga, y esto al mismo tiempo produce ya los síntomas explicados no necesariamente por la disfunción neurohormonal que habíamos tenido como un modelo clásico para entender la insuficiencia cardíaca. Es por eso que comenzamos a ver que existen otros mecanismos interesantes en los cuales nos estamos dando cuenta que es importante y fundamental el papel del óxido nítrico. Entonces, óxido nítrico nos ayuda para regular o dar una contrarregulación a estos fenómenos proinflamatorios, pero en momentos inflamatorios en los cuales, como por ejemplo, tenemos el incremento del TNF-alfa, interleuquina 2, hay dos vías importantes de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Una vez que se instaura este medio inflamatorio, nosotros tenemos una hiperproducción de ROS. Los ROS son mecanismos indirectos que ayudan a la formación de óxido nítrico o disminuir la formación de óxido nítrico y los procesos de autofagia. Una vez que el ROS incrementa, disminuye la capacidad de óxido nítrico y tenemos dos vías. Una, la estimulación directa a los leucocitos y la otra es la estimulación directa del ROS. El ROS disminuye la producción de GMP cíclico y la disminución de proteína quinasa, que está directamente relacionada con la rigidez y la hipertrofia cardíaca. Y por otro lado, como vamos a ver más adelante, la estimulación directa de los leucocitos hacia la interleuquina produce la hiperestimulación del ICAM y eso va a producir una alteración en la morfología de los fibroblastos que se encuentra dentro de la estructura del corazón. Entonces miren ustedes que cuando yo tengo una disminución de la producción de proteína quinasa, esta directamente se relaciona con la producción de una proteína importante que se llama titina. La titina es una proteína que ayuda a que haya más elasticidad cardíaca que se encuentra entre los filamentos de actina y miocina. Entonces, acuérdense que la contractibilidad del corazón no solo está debida a un movimiento de sístole y diástole, sino que es un movimiento esférico que se pierde con la disminución de producción de titina. Y por otro lado, también la producción de factor de TGF-beta y esa lectina actúa sobre los macrófagos. Normalmente nosotros tenemos fibroblastos cardíacos que ayudan a la estructura del corazón, pero cuando hay una hiperproducción inflamatoria, esto va a producir
miofibroblastos anormales que producen fibrosis y producen hipertrofia cardíaca, y es ahora como recién comienzan a hiperestimularse otros factores que estábamos entendiendo como la hiperproducción de aldosterona y la hiperproducción de angiotensina 2 por otro mecanismo que no era un mecanismo netamente anatómico. Pero ¿dónde se origina todo esto? En todo el contexto que tiene la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, las comorbilidades. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, un paciente con mayor edad ya por sí comienza a formar varios mecanismos inflamatorios, como por ejemplo la reposición endotelial, que es mucho más lento, hay incremento de la rigidez, peróxidos circulantes, que esos producen per se, solo por la edad, un mecanismo inflamatorio. La obesidad es otro mecanismo inflamatorio bastante interesante porque al nosotros tener una hipertrofia de los adipocitos, estas se vuelven hiperproductoras de TNF-alfa, tiene interleuquina beta, que son también hiperproducción y disminución de la producción de ácido nítrico. Otro mecanismo interesante también se ve en la hipertensión arterial, primera o segunda causa de etiología de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, que además de la producción de interleuquinas y de TNF-alfa, tenemos también la producción de catapresinas que están relacionadas en la hiperproducción de ROS con el mecanismo que nosotros habíamos visto hace un momento. La diabetes es otro mecanismo importante que además de producir las citoquinas inflamatorias, acuérdense que es un gran sustrato de producción de enfermedad coronaria y nefropatía, que son agravantes de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Entonces, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada hay que entenderla al revés. Entonces, con un mecanismo estructural, daño estructural desde la parte inflamatoria que produce el mecanismo. Por eso es que normalmente cuando se tiene insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, esta puede progresar a la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, y es así, entendiendo por este mecanismo, que han salido varios medicamentos que están comenzando a atacar la parte inflamatoria y la parte estructural, como es el caso de los ISGLT2, que en el mecanismo, bueno, fuera de disminuir las inducciones de autofagia, mejora la energética, mejora la producción de lipoquinas, y eso produce un mecanismo netamente en la mitocondria que mejora, y por eso es que nosotros hemos tenido resultados muy favorables en la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Pero qué interesante sería tener un medicamento que pueda producir la disminución, mejor dicho, el incremento de la producción de óxido nítrico o disminución del óxido nítrico por estrés, y este medicamento se da con los antagonistas mineralocorticoides que son no esteroideos, como en el caso de la finerenona, que actúa directamente, y esto produce disminución del proceso directo de la inflamación. Entonces, parece ser un medicamento que tiene mucho potencial para el tratamiento, como se ha demostrado hace poco con el estudio Fine Arts, en el cual, como ustedes pueden ver aquí, tenemos participación en Latinoamérica también, con una población bastante interesante y pacientes que estaban con un tratamiento prácticamente de comorbilidades e inclusive utilizando en algunos de los casos ISGLT2 muy equilibrado. Y miren ustedes cómo nosotros tuvimos un efecto bastante interesante en la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por eventos como resultados principales, dándonos otra herramienta para el tratamiento de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Es por eso que los antagonistas mineralocorticoides, comenzando con el RAILs, el énfasis que fueron destinados para la FEBI deprimida, y a TopCat nos puso una duda porque nosotros tuvimos el brazo americano en el cual tuvimos una duda, y por eso es que en las guías americanas se lo toma como una indicación 2B, no como en la guía europea que la ponen netamente de 3, pero probablemente algo estaba pasando por ahí, pero nos dimos cuenta que el uso de medicamentos que tienen inhibición no esteroidea, pues están muy bien detectados para insuficiencia cardíaca con FEBI preservado. Y está llegando también la época de los inhibidores GLP-1, como ustedes pueden ver con el uso de semaglutide, que disminuye, mejora la capacidad funcional en los pacientes, y otros medicamentos que han sido mucho más fuertes, digamos, en la acción, como por ejemplo en el caso del tiserpatide, que es un medicamento que además ha demostrado sobrevida. Entonces nos está diciendo que los pacientes están destinados a tener una mejor sobrevida en insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, atacando a la inflamación desde todos los aristas y todas las probables mortalidades que nosotros podamos tener. Y es por eso también que en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, como ustedes pueden ver, hemos dado varias aristas clínicas que no necesariamente tienen que ver con péptidos natriuréticos o tienen que ver tampoco con muchos requisitos ecocardiográficos. Miren ustedes como el hecho de tener obesidad, hipertensión arterial, fibrilación auricular, la edad avanzada,
Prácticamente con estas comorbilidades ustedes ya podrían hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Entonces nos estamos dando cuenta que todo el contexto externo es importante para que nosotros hagamos un correcto diagnóstico y el tratamiento. Y es por eso que se ha enfocado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada a el uso de los ISGLT2, el tratamiento de las etiologías, que no está de más, no es para que el paciente se sienta bien, sino para disminuir los mecanismos inflamatorios, y probablemente la finerenona haga parte del tratamiento con los GLP-1, transformando, no en los 4 fantásticos, de pronto en los gemelos fantásticos, que poco a poco nos irán incrementando un tratamiento adecuado. Entonces, en conclusión, el papel de la inflamación en el endotelio es bastante importante, es un efecto sistémico. Las comorbilidades son fuente importante de citoquinas proinflamatorias y tienen que ser evitadas desde los estadios principales e iniciales de insuficiencia cardíaca. Tenemos ahora mucha atención en el papel del óxido nítrico y probablemente necesitamos estudios en los cuales demuestren que la asociación de finerenona y SGLT2, y aquí me falta poner inhibidores GLP-1, probablemente sean un cóctel importante para el tratamiento de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Si algún día llegan a ir a mi ciudad, este es Quito, este es el centro histórico, el primero de ahí es el Palacio Presidencial. Al lado derecho se encuentra una calle que se llama la Avenida Rocafuerte. El tercer cuadro de acá es la iglesia de la Compañía, que es una iglesia hermosa hecha de pan de oro, y el otro es la iglesia de San Francisco. Y no quiero desaprovechar la oportunidad para poderles invitar al Congreso Cardio Sur que se va a dar en Cochabamba, Bolivia. Muchas gracias por la atención. Oliver, quédate. Oh, cierto. Muchas gracias, doctor Bolívar. Bueno, ahora tengo el honor de presentar a la doctora Karina González. De su extenso currículo, lo que quiero es sacar a relucir que ella es cardiólogo de Ascardio e internista. Es coordinador del programa de investigaciones de medicina del deporte de la Clínica Mayo. Es directora del Laboratorio de Inteligencia Artificial y profesora asistente del programa de medicina degenerativa, miembro del Comité Coordinador de los Gobernadores Internacionales del ACC y miembro del Comité del American College of Cardiology del Liderazgo de la Mujer. Es asesor de la Fundación Interamericana del Corazón, una mujer hiperactiva y que siempre ha sido desde afuera un gran, enorme apoyo para nosotros. ¿Me podrías poner el programa, por favor? La doctora Karina nos va a disertir sobre el quinto pilar de la terapia fundacional, impacto de la rehabilitación en la insuficiencia cardíaca. Adelante, doctora. Apreciados amigos, doctora Emilia Martínez, doctor Luis Díaz, doctor Elia Castillo. Un especial agradecimiento a la doctora Susana Blanco por la gentil invitación a participar en el Congreso Venezolano de Cardiología y al Comité de Salud. Para mí, como siempre, es un orgullo poder participar y acompañarlos en este magno evento. En esta oportunidad les voy a conversar acerca del quinto pilar de la terapia fundacional, impacto de la rehabilitación en la insuficiencia cardíaca. Quisiera comenzar resaltando un componente del tratamiento que, aunque tiene una base sólida de evidencia, aún no ocupa el lugar que merece en nuestra práctica diaria: la rehabilitación cardíaca en IC. No es nueva, no es experimental y sin embargo sigue estando subutilizada. Esta imagen del artículo de Taylor y Collet lo ilustra muy bien. Muestra algo que todos reconocemos desde la experiencia clínica. Sabemos que la rehabilitación mejora la capacidad funcional, que reduce las hospitalizaciones, mejora la calidad de vida, pero sigue siendo la gran olvida. No es que falte evidencia, lo que falta es incorporarla de forma real y sistemática en el tratamiento. Esta imagen nos recuerda que la rehabilitación no debería verse como un extra, sino como una parte esencial del manejo de nuestros pacientes en insuficiencia cardíaca. Tiene nivel de evidencia clase 1 con un nivel de evidencia A. Y sin embargo, la indicación sigue siendo subóptima en los mejores centros de Europa y Estados Unidos, entre un 5 y un 50%.
La Organización Mundial de la Salud define la rehabilitación cardíaca como el conjunto de intervenciones necesarias para influir positivamente en la enfermedad cardiovascular, asegurando las mejores condiciones físicas, psicológicas y sociales para los pacientes, para que ellos puedan mantener o recuperar su lugar en la comunidad por sus propios medios. En el contexto de la insuficiencia cardíaca, la rehabilitación busca mejorar la capacidad funcional, reducir los síntomas, reducir las hospitalizaciones y, por ende, mejorar la calidad de vida de ellos. La evidencia. Los datos actuales son de importancia. En una revisión sistemática Cochrane del 2023, que incluyó más de 8.000 pacientes con insuficiencia cardíaca, demostró una reducción del 26% en hospitalizaciones por causas cardiovasculares y una reducción del 23% en la mortalidad cardiovascular. El número necesario a tratar de 37 para evitar una hospitalización cardiovascular. Esta magnitud de beneficio es comparable y en algunos casos superior a la obtenida con varios tratamientos farmacológicos considerados fundacionales. Las guías europeas y las norteamericanas del American Heart American College recomiendan la rehabilitación cardíaca con grado de recomendación clase 1 y nivel de evidencia para pacientes estables con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida menor al 35%. Además, reconocen su aplicabilidad creciente en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La evidencia ya no está en discusión. El reto ahora es la implementación. Datos adicionales. El estudio Heart Failure Act, con más de 2.300 pacientes, estudio fundacional, clave, rehabilitación supervisada, resultados, reducción en mortalidad y hospitalización. Cuanto más adherente el paciente, mayor el beneficio. Otro estudio, el Rehab Heart Failure, en población frágil recién dada de alta. Resultado, mejora significativamente en la movilidad, función física y calidad de vida. Y sí, en pacientes con IC aguda, que muchos creíamos demasiado frágiles para moverse, la realidad nos dice, no es que estén demasiado enfermos para rehabilitarse, es que están demasiado enfermos para no hacerlo. Esta figura muestra cómo la rehabilitación actúa como una estrategia integradora. No actúa sobre un órgano específico, sino sobre un sistema enfermo en su totalidad. La base fisiopatológica es contundente y nos obliga a considerar esta intervención como esencial, no accesoria. ¿Cómo logra estos beneficios la rehabilitación? A través de múltiples mecanismos. Mejora la capacidad funcional mediante el aumento del VO2, pico, reduce la carga simpática, optimiza la función endotelial y atenúa procesos inflamatorios crónicos. Además, su impacto psicosocial es profundo, disminuye síntomas de ansiedad y depresión y mejora la autoconfianza y la adherencia terapéutica. La rehabilitación cardíaca modula el sistema nervioso, revierte inflamación, mejora el VO2 y transforma la percepción del paciente sobre su enfermedad. Incluso hay evidencia de que mejora los biomarcadores y el remodelado ventricular. ¿Conocen quizás alguna píldora que haga todo este conjunto? La indicación es clara. En insuficiencia cardíaca crónica con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 35% o menos. Que el paciente esté bajo tratamiento óptimo durante al menos 6 semanas. Y esta condición estable se define como no haber tenido una hospitalización o procedimiento mayor reciente, ni tener uno planificado en las próximas 6 semanas o a 6 meses. Como podemos ver, rehabilitación no es solo ejercicio, es intervención médica, nutricional, psicológica y social. Una medicina personalizada en movimiento.
La estrategia se basa en la identificación temprana de aquellos pacientes hospitalizados por INSEE que podrían beneficiarse de rehabilitación. Se debe aplicar una evaluación funcional integral, incluyendo una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, evaluación de fuerza muscular y fragilidad. El abordaje es multidisciplinario, con participación activa de médicos, kinesiólogos, de enfermería, nutrición y psicología. Finalmente, se propone un modelo híbrido que combina intervención presencial durante la hospitalización y telerehabilitación al alta, asegurando continuidad y accesibilidad del tratamiento. La figura compara los componentes claves de la rehabilitación cardíaca en centros institucionales, hospitalarios, versus las actividades del ejercicio fuera de un centro bajo vigilancia. El entorno clínico, el enfoque generalmente supervisado, multidisciplinario y estructurado, que incluye entrenamiento físico, control médico, educación y apoyo emocional. En contraste a lo que hemos aprendido post pandemia, que es algo seguro, el abordaje no presencial que promueve el ejercicio autónomo, el autocuidado y la educación continua, adaptando las recomendaciones según la capacidad del paciente para mantener la adherencia y seguridad fuera del entorno hospitalario. Permítanme ahora llamar su atención sobre esta figura publicada en Heart Failure Reviews en abril del 2023. Ilustra de forma clara y esquemática las principales barreras para la inscripción de pacientes con insuficiencia cardíaca en programas de rehabilitación cardíaca, así como estrategias propuestas para superarlo. La trayectoria representada va desde el diagnóstico o la hospitalización por insuficiencia cardíaca hasta la inscripción de manera efectiva en un programa de rehabilitación. A lo largo de este trayecto se interponen barreras de tres tipos: clínicas, propias del paciente o del sistema de salud. En el primer grupo, los factores clínicos, el principal obstáculo identificado es la falta de derivación a la consulta de rehabilitación cardíaca. La solución propuesta es la implementación de mecanismos de derivación automática y el rol activo del profesional de la salud que facilite esta transición. En segundo lugar, los factores del paciente. Se incluyen las barreras psicosociales, el estado funcional y la adherencia percibida. Aquí se sugiere realizar una evaluación temprana de la salud mental y comenzar la rehabilitación de forma precoz, incluso durante la hospitalización o inmediatamente después, ya sea de la parte educacional, y establecer la importancia de asistir a un programa de rehabilitación. Finalmente, los factores del sistema de salud, como la logística o las fallas en la transición del alta al seguimiento ambulatorio, son determinantes en el fracaso del enrolamiento. Se propone facilitar modelos domiciliarios o híbridos y asegurar seguimiento estructurado post-hospitalización. Esta figura nos recuerda que la baja tasa de participación en rehabilitación no es un problema unidimensional, es multifactorial y requiere intervenciones coordinadas a todo nivel. Nosotros como especialistas debemos ser parte activa en la solución de estas brechas. En conclusión, la evidencia no deja lugar a dudas. La rehabilitación cardíaca mejora síntomas, reduce eventos y prolonga la vida. Debe considerarse, sin ambigüedades, un pilar terapéutico de base. Prescribirla no es una opción complementaria, es una responsabilidad clínica. La insuficiencia cardíaca, una enfermedad compleja, y su tratamiento no puede ser completo sin una intervención estructurada de rehabilitación. Los invito ahora a intercambiar ideas. ¿Cómo podemos impulsar desde nuestras respectivas instituciones la implementación efectiva de la rehabilitación cardíaca? ¿Estamos dispuestas a integrarla con la misma prioridad que los fármacos, que defendemos con convicción? Pero que tengan esto siempre presente. Los invito a aprender y a conocer el programa de rehabilitación cardíaca, el modelo de la Clínica Mayo. Allí pueden ver un link
donde pueden participar en los grupos, en la educación continua vía asincrónica o online. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, doctora Karina. A continuación, tenemos en el programa la presentación de la doctora Jenny Jurado, quien es cardiólogo clínico en San Cristóbal, miembro de la filial Táchira de la Sociedad Venezolana de Cardiología, profesora del posgrado de Cardiología del Hospital Patrocinio Peñuela, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en San Cristóbal, y es miembro asociado en el American College, ¿no? Ajá. La doctora Jenny nos va a hablar hoy sobre la evaluación multimodal en insuficiencia cardíaca. Bueno, buenos días. Gracias al comité organizador por la invitación. Hoy voy a hablarles sobre la evaluación multimodal en la insuficiencia cardíaca. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Importante, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hay que recordar que es una afección con una prevalencia elevada. Más de 60 millones de personas en todo el mundo padecen de insuficiencia cardíaca. Está asociada a altas tasas de morbimortalidad. El 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida morirán en un plazo de 5 años una vez que se hace el diagnóstico y que no se inicia tratamiento óptimo para la misma. También impone una presión significativa sobre los sistemas sanitarios de salud. Es la causa más frecuente de hospitalización en pacientes mayores de 65 años y el aumento de su prevalencia se debe a un envejecimiento poblacional, a una menor mortalidad posinfarto y a un mejor tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Las técnicas de imagen por años han guiado el tratamiento, han guiado el diagnóstico, el pronóstico, la fenotipificación y el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de imagen, evaluación multimodal, nos referimos a la combinación de diferentes técnicas diagnósticas para establecer un diagnóstico más preciso y un tratamiento apropiado para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es así como tenemos diferentes herramientas diagnósticas, como es el ecocardiograma, que es la técnica de elección para evaluar función ventricular en sus diferentes modalidades. Tenemos la resonancia que nos permite, es el gold estándar para evaluar función sistólica, pero también para hacer una caracterización de tejido, la angiotomografía para evaluar la probabilidad de enfermedad coronaria y la medicina nuclear, el SPECT, que nos permite evaluar perfusión y viabilidad. Este artículo del JACC de falla cardíaca nos dice que el nuevo marco para la caracterización de la falla cardíaca incorpora el seguimiento de tejidos y la caracterización tisular. A lo largo de los años, la expansión de las técnicas de imagen diagnósticas para el manejo de la insuficiencia cardíaca han puesto en descubierto la complejidad de los fenotipos que tenemos de pacientes con insuficiencia cardíaca. Es por esto que, haciendo honor a este simposio como manejo práctico de la insuficiencia cardíaca, debemos hacer una jerarquización del enfoque de imagen multimodal en el diagnóstico de los pacientes con falla cardíaca, que va desde la caracterización volumétrica hasta la caracterización tisular. Estos son los diferentes estudios del año 2003, donde se ha evaluado el uso de la ecocardiografía para estadificar y clasificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca y guiar la terapia de la misma. Ya nos dicen artículos del ACC del 2019, el ecocardiograma, la técnica de elección para evaluar a aquellos pacientes con signos y síntomas y sospecha de falla cardíaca y evaluar función ventricular. Las guías de práctica clínica para el manejo, diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca ya nos dice que el ecocardiograma es el estudio de elección para estadificar y clasificar al paciente de acuerdo a la fracción de eyección y guiar la terapia, con una recomendación 1C. ¿Qué hacemos en ecocardiografía? Evaluamos, estas son las medidas convencionales para evaluar al paciente con insuficiencia cardíaca, que va desde evaluar la función de bomba del ventrículo izquierdo hasta, muy importante, evaluar los índices de llenado del ventrículo izquierdo, donde evaluamos patrón de flujo transmitral y a través del Doppler tisular relación E', que es muy importante cuando estamos ante la sospecha de un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada.
Sabemos que la ecocardiografía 2D no es altamente precisa, no es reproducible, hay una variabilidad interobservador considerable, alrededor del 10%, y es por eso que cuando se incorpora la modalidad 3D, la evaluación de volúmenes 3D en un paciente con insuficiencia cardíaca, podemos ser más precisos a la hora de evaluar función sistólica y volúmenes en este paciente con falla cardíaca, y esto se ha correlacionado con el uso de la resonancia magnética, que es el gold estándar para evaluar función ventricular. Cuando hablamos de caracterización volumétrica, entre las variables a considerar, tenemos que evaluar el volumen de las cavidades, el remodelado, tenemos que evaluar la fracción de eyección, tenemos que evaluar el volumen latido y tenemos que evaluar el volumen regurgitante. Fíjense en la imagen de la derecha, esto es un paciente con insuficiencia cardíaca, donde se realiza un eco 2D a través del método biplano, con método de discos de conos truncados, donde se estima un volumen fin de diástole de 253 ml con una fracción de eyección del 34%. En la imagen del medio es el paciente con ecocardiograma con contraste, que se estima un volumen de 289 ml y una fracción de eyección de 32%. Pero cuando usamos métodos, evaluamos volúmenes 3D con métodos automáticos, fíjense que el volumen se incrementa a 323 ml y una fracción de eyección del 30%. Entre la primera imagen y la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha, fíjense que hay una diferencia del volumen diastólico final de 70 ml. Esto es importante a la hora de evaluar evolución y pronóstico de los pacientes con cardiopatía. Siguiendo con la jerarquización de imagen, bueno, es importante cuando hablamos de multimodalidad, evaluar la caracterización de flujos y presiones. Y es aquí donde evaluamos el flujo dinámico intracavitario, evaluamos flujo, velocidades a través de Doppler, evaluamos al paciente a través de la ecocardiografía, evaluamos patrón de flujo transmitral, evaluamos Doppler tisular para medir relación E', evaluamos velocidad máxima de regurgitación tricuspidia. Esto es lo que hacemos en ecocardiograma, y así como lo mencionaba el doctor Bolívar, bueno, estas variables ecocardiográficas se combinan con variables clínicas en los diferentes scores para estimar la probabilidad que tenga el paciente de tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Aquí es muy importante evaluar función diastólica combinándola con otras técnicas de ecocardiografía para estimar la probabilidad que el paciente tenga la enfermedad. Luego tenemos el seguimiento de tejidos, el tissue tracking, donde evaluamos strain rate, twist and twist, algunas se utilizan más que otras. Aquí lo que evaluamos en strain es la deformación, el acortamiento y la elongación de la fibra miocárdica. Esta técnica de ecocardiografía es especial para evaluar la función intramiocárdica. Sabemos que algunas veces hay daño subclínico, aparece el daño subclínico antes de que tengamos a un paciente dilatado y con disfunción sistólica. Se utiliza el método de strain y se utiliza también el speckle tracking, que es un seguimiento de marcas acústicas que nos permite representar la función intramiocárdica, la deformación de la fibra a través de curvas. Esto es lo normal, ahí lo ven, la curva de color negro, y lo anormal, la curva de color amarillo, y nos permite estimar la disfunción intramiocárdica en el paciente con insuficiencia cardíaca que no tenga disfunción sistólica. No solamente nos permite evaluar alteración de la mecánica ventricular, sino que también en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, evaluando el strain auricular, se ha observado que hay una sensibilidad y una especificidad bastante importante para estimar la presión en cuña pulmonar en los pacientes y establecer el diagnóstico de la entidad. Como lo dije, permite detectar de una manera precoz el daño subclínico en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero también nos permite evaluar, hacer un seguimiento de la cardiotoxicidad en los pacientes que reciben tratamiento quimioterápico, como en el caso de este paciente con cáncer de mama, donde evaluamos strain longitudinal y evaluamos fracción de eyección, y observamos que el paciente que inicia la terapia antineoplásica, hay una caída del strain longitudinal, sin embargo no hay una caída que cumpla los criterios para hablar de cardiotoxicidad en cuanto a fracción de eyección, y cuando se inician terapias cardioprotectoras para este paciente, nosotros vemos cómo mejora el strain y no hay una caída de la fracción de eyección, y por lo tanto no hay disfunción sistólica en este paciente.
no solamente nos permite hacer seguimiento de cardiotoxicidad y detección temprana de disfunción intramiocárdica, sino que también nos permite hacer diagnóstico diferencial en los pacientes con hipertrofia ventricular, como en el caso de los pacientes con cardiopatía hipertensiva, en el caso de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica y en el caso de los pacientes con enfermedades infiltrativas, en los pacientes con amiloidosis, donde se observa que hay una preservación de APES y hay una disminución del strain en los segmentos basales. Ahora bien, el strain longitudinal se ha asociado su alteración a altas tasas de mortalidad y esto se ve en el estudio TODCAC, en un subestudio que es el TODCAC ECO, en donde se incluyeron 935 pacientes, se evaluó el strain longitudinal con un punto de corte de -20 y el objetivo primario fue evaluar hospitalización por falla cardíaca, muerte cardíaca abortada y muerte cardiovascular. ¿Qué se observó en el estudio? Que el 52% de los pacientes tenían disminución del strain en -15, eso se asoció a altas tasas de mortalidad, pero estos pacientes no tenían caída de la fracción de eyección. Estos son los diferentes estudios desde el 2003, en donde se ha tratado de jerarquizar el enfoque de imagen de la insuficiencia cardíaca, empezando por la caracterización volumétrica, y es hasta el 2021 donde se incluye la caracterización de tejido y se incluye la resonancia como el método de elección para evaluar esto. Fíjense que en las guías de práctica clínica, una vez que hacemos el ecocardiograma y estadificamos el paciente con insuficiencia cardíaca, nosotros debemos determinar cuál es la causa de la falla cardíaca. Y aquí juega un papel importante la resonancia magnética. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan las guías para el uso de ella? En aquellos pacientes que tengan una limitada ventana acústica en ecocardiograma, los pacientes que necesitamos hacer una caracterización del tejido, que tenemos sospechas de enfermedades infiltrativas, como evaluar enfermedad de Fabry, pacientes con enfermedad inflamatoria, miocarditis, pacientes con miocardio no compactado, la amiloidosis, la sarcoidosis y algunas enfermedades de depósito. También es importante para hacer el diagnóstico diferencial de los patrones isquémicos en los pacientes con miocardiopatía dilatada, isquémicos y no isquémicos. Entonces, la resonancia nos permite caracterizar muy bien el tejido y dependiendo de los patrones isquémicos, nosotros podemos estimar, hacer el diagnóstico de otras causas. Fíjense, traigo esto para mencionarles que son muchísimas las causas de insuficiencia cardíaca, no lo voy a leer, simplemente para que vean que son muchas, y a mano derecha tenemos todas las técnicas diagnósticas que tenemos pues, para diagnosticarla y cuál es su indicación de acuerdo a cada circunstancia. La resonancia tiene una alta resolución espacial, temporal, para evaluar no solamente morfología, función, sino que también hace una caracterización específica de los tejidos. Fíjense, cuando evaluamos función ventricular, se hacen trazados epicárdicos y subendocárdicos de tanto de ventrículo izquierdo como de ventrículo derecho en diástole y sístole para estimar de una manera más precisa el volumen ventricular. No solamente me permite evaluar función, también puedo evaluar inflamación, descartar miocarditis, evalúo viabilidad, perfusión, alteraciones congénitas, malformaciones congénitas, evaluar anomalías coronarias y evaluar flujo en el caso de los pacientes con insuficiencia aórtica. Como lo dije, me permite establecer la etiología, pero aparte de establecer la etiología, es importante porque a través de la resonancia nosotros podemos monitorizar el tratamiento y evaluar la progresión de la enfermedad, como en el caso de los pacientes con enfermedad de Fabry, que la resonancia en este caso juega un papel importante para evaluar la monitorización y la evolución del paciente con la enfermedad. Acá nos permite diferenciar en miocardiopatía dilatada los patrones isquémicos y no isquémicos, en el caso de infarto, en el caso de algunas miocardiopatías. En cuanto a evaluación de patrones isquémicos para evaluar viabilidad, aquellos pacientes con un realce tardío no significativo menor al 25%, son pacientes que tienen probabilidad de tener viabilidad, pero aquellos pacientes con un realce mayor al 75% pues tienen miocardio no viable. Acá para mencionarles que en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica el realce lo vemos más en las zonas de mayor hipertrofia, en los pacientes con amiloidosis el realce es circunferencial subendocárdico y en los pacientes con Chagas vemos un realce tardío más en la punta. Acá, pacientes con cardiopatía isquémica, donde vemos fibrosis, las flechas rojas, y en los círculos rojos vemos alteraciones en la contractilidad. En los estudios de perfusión
por resonancia, vemos acá déficit de perfusión, nos señalan las líneas rojas, y cuando ese paciente lo llevamos a estudio hemodinámico, paciente de 82 años con disnea, diabético, vemos que tiene enfermedad multivaso y tiene oclusión de la coronaria derecha con un llenado distal colateral, de manera que se correlaciona muy bien las técnicas de perfusión con la evaluación endovascular. Vemos acá en tomografía cardíaca, está indicada para evaluar a aquellos pacientes que tienen una probabilidad baja o intermedia de enfermedad arterial coronaria. También utilizamos la tomografía cardíaca para evaluar dilatación de cavidades, las dimensiones de cavidades, y en los pacientes con pericarditis constrictiva para evaluar la calcificación circunferencial de esta entidad. Los estudios de perfusión, importantes para evaluar viabilidad miocárdica y guiar la terapia de revascularización en el paciente con insuficiencia cardíaca. Esto es un resumen de todas las técnicas de imagen utilizadas en el paciente con insuficiencia cardíaca, con sus ventajas, con sus limitaciones y con la indicación para cada una de ellas. Mensajes para llevar a casa, bueno, los estudios de imagen son las claves para la evaluación de los pacientes con insuficiencia cardíaca. La ecocardiografía transtorácica bidimensional es el método más importante para valorar pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, porque brinda, bueno, información importante, no es iatrogénica, es de bajo costo. Se debe considerar las nuevas técnicas de ecocardiografía en situaciones de alto riesgo de insuficiencia cardíaca para evaluar disfunción miocárdica precoz, y la resonancia cardíaca juega un papel importante para evaluar la etiología isquémica y no de los pacientes con insuficiencia cardíaca a través de las técnicas y secuencias de realce tardío. La tomografía, su indicación y su fortaleza para evaluar enfermedad coronaria en pacientes de baja y moderada probabilidad. Muchas gracias. Excelente, Jenny, muy completa, muy bonita. A continuación vamos a tener al doctor Ernesto Ruiz Duque, que es cardiólogo venezolano, egresado del Hospital Domingo Luciani, que muy amablemente ha accedido a estar con nosotros y dijo sí a nuestra invitación, a pesar de que en Estados Unidos es fin de semana largo. El doctor Ernesto es director médico del programa de trasplante cardíaca y asistencia ventricular de la Universidad de Iowa. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días. Un placer estar aquí. Gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología por esta invitación. Hoy vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca avanzada y si hay algo que hacer en esta etapa con estos pacientes. ¿Cómo definimos la insuficiencia cardíaca avanzada? Bueno, pacientes que persistan con síntomas a pesar del tratamiento farmacológico o no farmacológico, o pacientes que mantengan, que podemos hablar que la clase funcional se mantenga severamente deprimida. Una forma objetiva de evaluarlo es la caminata de los 6 minutos, menor de 300 metros, nos puede evaluar, nos puede orientar a ver si la clase funcional realmente es 3, B o 4. La mortalidad, independientemente de la fracción de eyección, es 50% al año, lo cual es muy malo. Tratamiento para insuficiencia cardíaca avanzada, tenemos que tratar de definir qué queremos ofrecerle a estos pacientes. ¿Queremos mejorar calidad de vida, clase funcional, o queremos mejorar mortalidad y readmisión por insuficiencia cardíaca? Son dos cosas diferentes. No es lo mismo tener un paciente de 80 años con insuficiencia cardíaca avanzada, que no puede ser candidato para trasplante o el VAD. Obviamente lo que vamos a querer tener es este paciente fuera del hospital con buena calidad de vida y ver qué podemos ofrecerle. En contraste con un paciente de 30 años con la misma característica avanzado, donde posiblemente este paciente podría ser candidato para otras terapias más avanzadas, entonces tenemos que poner en contexto qué podemos ofrecer. Evaluar la enfermedad arterial coronaria, hablar con el electrofisiólogo a ver si el paciente califica para resincronización, estar claro que no se nos ha escapado ninguna enfermedad valvular, evaluar la adherencia al tratamiento, que es súper importante, y estar seguro que el paciente lo enrolamos en rehabilitación cardíaca. Tratamiento no farmacológico, que estar pendiente de la nutrición es súper importante, evaluar el ejercicio, la obesidad, la apnea del sueño, los trastornos psiquiátricos, pacientes con insuficiencia cardíaca terminan en severa depresión, y esto tiene que ser tratado también, y estar seguro que el paciente no está consumiendo drogas ilícitas que pudieran causar toxicidad en el miocardio. Entonces, ¿qué tenemos para mejorar los síntomas?
hay mucha discusión acerca del tratamiento endovenoso de hierro para la anemia ferropénica. Hasta ahora no hemos podido mejorar la sobrevida o rehospitalización por insuficiencia cardíaca cuando corregimos la anemia ferropénica con tratamiento endovenoso, pero hemos podido ver que mejoramos la calidad, la clase funcional en estos pacientes medido por la caminata de los 6 minutos. Este estudio se repitió nuevamente con mejor tratamiento para insuficiencia cardíaca, que ya tenemos los ARNI, el sacubitril y el SGLT2, que no estaba muy alto, pues 7%, pero no se pudo replicar la misma resultado de la mejoría de la clase funcional. Estos dos estudios son un poquito diferentes. El estudio primero eran pacientes que estaban hospitalizados, y estos pacientes estaban no hospitalizados, pero tenían una admisión primaria por insuficiencia cardíaca, mejor tratados por la parte del GDMT, mejor entendimiento. Son un estudio bastante diferente en mi perspectiva. Otra opción para mejorar la calidad de vida o la clase funcional es el Barostim, el BeAT-HF. Era para evaluar este dispositivo que se coloca en la arteria carótida para estimular los vasoreceptores, disminuir la estimulación o la respuesta de la renina, angiotensina, aldosterona. Los clases funcionales, todos estos pacientes eran 3. Fíjense que la caminata de los 100 minutos son 300 metros en promedio, y estaban bien tratados, excepto que no tenían SGLT2. Y pueden ver que la calidad de vida, la capacidad funcional y el NT-proBNP, el antibiótico atrial, mejoró en aquellos pacientes. Nosotros tenemos experiencia con estos pacientes, y de verdad que cuando escogemos los pacientes correctos, básicamente que están bien tratados, full tratados con GDMT, y no están en insuficiencia cardíaca franca o clase funcional 4, que no toleran ningún tipo de terapia, pudieran tener una oportunidad para mejorar la calidad de vida o la clase funcional de estos pacientes. Otra opción que tenemos disponible, el Cardiac Contractility Modulation, es un dispositivo que lo colocan los electrofisiólogos. El anterior lo colocan los cirujanos vasculares. Este dispositivo no es un marcapaso. Lo que hace es estimular el septum en el periodo refractario de la diástole, para mejorar los canales de calcio intracelulares, y en teoría mejora la función ventricular. Todos los pacientes que se enrolaron fueron clase funcional 3 o 4, el 10%. La prueba de cardiopulmonar no fue tan severa, piense que estaba por encima de 9. El consumo de oxígeno, el consumo de oxígeno al pico del ejercicio. Y el resultado de estos pacientes hasta ahora era mejorar la clase funcional de estos pacientes, moverla de clase funcional 3 a clase funcional 2. La experiencia aquí en el hospital es poca. Hemos colocado como 4 pacientes por ahora. Es muy difícil conseguir esta población entre 25 y 45% de clase funcional 3 en la clínica de nosotros cuando llegan muchos pacientes que están muy enfermos. Una nueva opción para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de acción preservada, pero insuficiencia cardíaca tricospidia, que la clase funcional es 3 o 4. Reemplazar la válvula tricospidia de forma percutánea. Se probó con este estudio con el EVOQUE Valve, y pudo mantener al año la insuficiencia cardíaca, que era al principio severa, masiva o torrencial. Al año se mantenía al menos leve o sin ningún tipo de reducción, insuficiencia. La caminata de los 6 minutos y la prueba de la clase funcional mejoró significativamente. No hay data que mejore la sobrevida al año. Hay que tener cuidado con este estudio. Los primeros 30 días después del estudio, la mortalidad fue alta en el grupo del dispositivo, posiblemente por complicaciones con la colocación de la válvula y el acceso. Entonces, tiene que estar en manos de personas que tengan experiencia.
y por lo simplemente necesitamos más experiencia colocando este tipo de válvula. Hay otro estudio que es el CLIP de la válvula tricuspidia, algo similar en los resultados. Y básicamente estos pacientes son muy avanzados con infección de dirección normal, pero con una clase funcional muy, muy mala, con enfermedad renal. Y básicamente estos pacientes son muy difíciles de manejar. Algunos de ellos tienen insuficiencia cardíaca muy severa del ventrículo derecho y es muy difícil controlar después que ellos han tenido este daño renal y del ventrículo derecho por mucho tiempo. O sea, la mejor manera, en mi parecer, para identificar pacientes que califican para esto es identificarlos antes que el ventrículo derecho está fallando o entren en enfermedad renal severa con resistencia a los diuréticos. ¿Cómo hacemos para disminuir la hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad? Este estudio, el COAPT, me parece muy importante porque muchos de los pacientes que tenemos básicamente con insuficiencia cardíaca no isquémica, con ventrículo full dilatado, va a tener insuficiencia cardíaca de algún nivel. Hemos tenido muy buenos resultados escogiendo a los pacientes muy selectivamente para colocar el Matrix Clip. Básicamente el estudio demostró disminuir la insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes donde la fracción de eyección era por encima del 20% y el ventrículo derecho, el diámetro al final de la diástole era menor de 70 milímetros. Estaban full medicados con GDMT máximas 12, estaban muy bien tratados y estos pacientes lo que nosotros también hemos visto que responden muy bien al Matrix Clip. Aquellos que nos hemos tenido que salir un poquito del estudio, ha sido un reto y sí hemos visto algunos que recuperan. Me recuerdo un paciente que tuvimos en shock cardiogénico, no teníamos otra cosa que ofrecerle, tiene una insuficiencia cardíaca severa con una insuficiencia mitral, le pusimos el clip, estaba en Impella y mejoró significativamente, se fue para la casa y ha estado estable por años. La otra opción que tenemos para disminuir la revitalización y mejorar la calidad de vida la calidad de vida es el CardioMEMS. Este estudio se hizo en Holanda para replicar los estudios que se han hecho en los Estados Unidos. El primer estudio se hizo fuera del país. Básicamente, pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 3, la mayoría estaban medicados al menos con tres medicamentos del GDMT, todos estaban en diuréticos de ASA. Y podemos ver que el KCCQ mejoró significativamente, empezando los 3 meses ya había diferencias, y la remisión por insuficiencia cardíaca disminuyó significativamente a los 48 meses. La experiencia que tenemos aquí en el hospital, hemos implantado como 100 casos, ahorita llevamos solamente, que los seguimos son 50 y algo, y básicamente lo que vemos es que aquellos pacientes que tienen adherencia a chequearse los números frecuentemente, nosotros podemos intervenir en la información, son aquellos pacientes que hemos podido mantener fuera del hospital. Otra opción para manejar diuréticos es el HeartLogic. Este dispositivo viene inclusivo en los desfibriladores y resincronizadores de Boston Scientific. Y básicamente el dispositivo le va a dar un score basado en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, impedancia torácica y la actividad física. El punto de corte, como ven ahí, es 16. Lo más importante de esto es ver que cuando el paciente la tendencia es ir hacia arriba en el score, podemos hacer la intervención 2 semanas antes que el paciente tenga síntomas. Y lo hemos visto, que al principio, como estamos básicamente aprendiendo a leer la información que obtenemos del HeartLogic, esperar que la tendencia siga aumentando sin intervención, el paciente terminaba teniendo síntomas 1 o 2 semanas después. Entonces, una vez que veamos la tendencia sigue arriba, las enfermeras llaman al paciente, generalmente el paciente ha comido algo que estaba muy salado o se le olvidó tomarse los diuréticos ese día o los días anteriores, y entonces vemos cómo sube, hace la intervención y los números bajan significativamente después. Tenemos data en el hospital, sí, estoy esperando para hacer un análisis interno, a ver si podemos demostrar que de verdad que hay pacientes que seguimos con el HeartLogic comparados con los que no lo tienen, por los resultados por lo menos de
del NT-proBNP y la readmisión puede ser mejor. Pero este estudio se hizo de forma multicéntrica y es bastante llamativo los resultados. Una cosa que no se nos puede olvidar en pacientes con insuficiencia cardíaca es la fibrilación auricular, muy frecuente. Básicamente el caso Heart Transplant Trial demostró en pacientes que eran candidatos para trasplante en el VAD, que tienen insuficiencia cardíaca con clase funcional 3, algunos con clase funcional 2, pero eran candidatos para trasplante. La ablación de las venas pulmonares para mantener al paciente en ritmo sinusal mejoró significativamente el primary endpoint y la muerte por cualquier causa. Es importante también que se puede disminuir la necesidad de trasplantar o colocar un LVAD en estos pacientes. Eso es súper importante. Pacientes con full tratamiento para insuficiencia cardíaca, que mantienen fibrilación auricular, que son en clase funcional 3 y 4, que persisten con síntomas. La ablación de las venas pulmonares en manos adecuadas es súper importante antes de tener que decir que el paciente está en fase terminal. La enfermedad arterial coronaria es otra discusión. No hay muchos estudios que digan cuándo tenemos que revascularizar o no. La forma como se puede abordar esto es básicamente los síntomas. Si los síntomas son más de insuficiencia cardíaca o los síntomas son más de angina. Es muy claro que cuando los pacientes tienen angina, el tratamiento es revascularización. Si hay que hacerlo por la parte percutánea o la parte quirúrgica, es un tema un poquito más complicado. Pacientes que no tienen angina y los pacientes siguen con, básicamente son insuficiencia cardíaca, el tratamiento es tratamiento médico. Si el paciente persiste con síntomas y el paciente tiene una enfermedad coronaria severa, hay alguna indicación de revascularizar el paciente después que tenga full medicado. Tratamiento paliativo es súper importante tenerlo en cuenta. Este estudio se hizo en Kansas, en la Universidad de Kansas. El autor es uno de los fellows que terminó ahorita intervencionismo aquí en el hospital. Y lo más importante es que nosotros también lo hemos visto aquí, la diferencia entre dobutamina y milrinone en pacientes que son dependientes de inotrópicos y la taquifilaxia que vemos en la dobutamina podría ser la razón por la cual estos pacientes con dobutamina, la mortalidad fue mucho mayor que los pacientes que estaban en milrinone. Personalmente yo puedo contar con los dedos de las manos algunos pacientes que los pusimos en inotrópicos y aquellos que estaban en milrinone los pusimos en full terapia de GDMT. Se trató de subir las dosis lo más agresivo que se pudo y algunos de esos pacientes de hecho sobrevivió el año. Algunos de esos pacientes se recuperó completamente la fracción de eyección y pudimos destetarlos de los inotrópicos. Pero yo creo que la diferencia entre estos pacientes es la cronicidad de la enfermedad. Terapias avanzadas, lo único que nos queda es el trasplante o el LVAD. El estudio Momentum 3 demostró que la bomba centrifugal es mucho más segura que la bomba axial, que es la única bomba que tenemos disponible ahorita en los Estados Unidos, el HeartMate 3. Básicamente estos pacientes están en shock cardiogénico o enfermedad cardíaca avanzada, clase funcional 4. Es la indicación, básicamente la indicación también es hemodinámica con un gasto cardíaco indexado menos de 2.2 y la presión de cuña por encima de 15. Es la indicación, el caso funcional 4, para considerar este tipo de terapias. Esta es la foto de hace una semana cuando estábamos celebrando los 30 años del programa aquí en la Universidad de Conclusión, trabajemos duro en que la enfermedad cardíaca no llegue avanzada. Bueno, para mí es un placer presentar ahora a nuestra nueva expositora, es la doctora Janet Torres.
Ella es médico internista egresada del Hospital Universitario de Maracaibo y cardiólogo clínico egresada del Hospital General del Sur. Tiene un máster en insuficiencia cardíaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Cardiología y es profesora del posgrado de Cardiología del Hospital General del Sur. Y es adjunto al Servicio de Cardiología del Hospital General del Sur y está trabajando duro en ese hospital para crear una clínica de insuficiencia cardíaca y está trabajando duro en todo esto. Muy bien, bienvenida, Yané. Ella va a hablar en la insuficiencia cardíaca con fracción sistólica preservada. ¿Hacia dónde inclinamos la balanza? ¿Tratamiento de comorbilidades, tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca preservada o ambas? Adelante. Muy buenos días. Primeramente, agradecer a la Sociedad Venezolana de Cardiología por la invitación de estar acá nuevamente con ustedes. Y bueno, ya la última exposición de este bloque, vamos a hablar un poquito sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y trataremos de dar respuesta, pues, a esta pregunta. A manera de introducción, y así como lo han dicho mis precedores, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada afecta aproximadamente la mitad de los pacientes con IC y se cree que sea el fenotipo más prevalente en los próximos años debido a un aumento de la prevalencia de 1% por año. En cuanto a su perfil epidemiológico y etiológico, es distinto al de la IC reducida y por lo general son pacientes mucho más añosos, donde predomina el sexo femenino y está asociado a muchas comorbilidades como hipertensión, obesidad, diabetes y fibrilación auricular. En cuanto a su pronóstico, no difiere el de la IC reducida y se ha asociado a una alta mortalidad, morbilidad y deterioro de la calidad de vida. Y es que el entendimiento parcial de los mecanismos subyacentes de esta entidad han producido un retraso en el diagnóstico precoz y representa actualmente un desafío terapéutico dada la baja eficacia de los tratamientos convencionales. En cuanto a su fisiopatología, de la cual no vamos a entrar en detalle porque lo explicó muy bien el doctor Bolívar, simplemente recordarles que actualmente se considera como un síndrome sistémico. El corazón no es el único órgano implicado donde no existe una única vía fisiopatológica, sino que están implicadas múltiples vías fisiopatológicas. De allí que sea una población pues mucho más heterogénea y por eso la literatura habla de fenotipos de IC preservada. Y en cuanto a su manejo, fíjense que cuando analizamos retrospectivamente qué teníamos disponible para nuestros pacientes hace años atrás, pues nos damos cuenta que prácticamente no teníamos nada que ofrecerle y las terapias iban dirigidas a de diuréticos de asa si el paciente tiene retención de fluidos o trate comorbilidades. No teníamos más nada que ofrecer a nuestros pacientes. Pero a lo largo de los años, debido a que la ciencia ha avanzado, la tecnología, tenemos mucha más tecnología y sobre todo al mejor entendimiento de la fisiopatología, pues han salido a reducir nuevas estrategias de tratamiento pues mucho más novedosas y eficaces. Y vamos a hablar un poquito de algunas de ellas. En el año 2019, pues cuando se publicó el estudio Paragon, se tenía una esperanza representada en este medicamento, sacubitril o valsartán, debido a los excelentes beneficios que había obtenido en pacientes con IC reducida. Sin embargo, pues al final del estudio los resultados no fueron totalmente alentadores porque se observó que el sacubitril o valsartán no logró reducir el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por IC en pacientes con preservada. Claro, hay que hacer la salvedad que posteriormente se hizo un análisis post-hoc en sus grupos específicos y sí se evidenció que en aquellos pacientes que tenían fracción de eyección muy por debajo del espectro, hablamos aproximadamente por debajo del 57%, y en pacientes del sexo femenino, pues sí hubo una mejoría clínica significativa. Pero de cualquier modo, hasta ese momento no había existido ningún medicamento que lograra reducir el objetivo primario de compuesto cardiovascular, de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por IC. Y es por eso que el Emperor Precept pues marca un punto de inflexión. Y es que por primera vez en la historia de la IC preservada, un medicamento, en este caso representada por la empaglifosina, logró reducir pues el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por IC de una manera estadísticamente significativa. Y lo mejor es que fíjense que los resultados fueron
se observaron desde las primeras semanas de tratamiento y fue consistente en todas las fracciones de eyecciones preespecificadas e independientemente de que los pacientes fueran diabéticos o no diabéticos. Un año después se publica el DELIVER con dapaglifosina con resultados prácticamente similares, es decir, logró reducir el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por IC. Pero esto no ha quedado hasta aquí y se han llevado a cabo múltiples trabajos de investigación con otros tipos de medicamentos. Y en vista de que la obesidad es uno de los fenotipos más frecuentes en estos pacientes, pues se plantea qué pasaría con los análogos de GLP-1, o sea, qué beneficio podrían tener en los pacientes con preservada. Sale el estudio HFP, STEP-HFP-EF, donde se compara la semaglutida versus placebo en pacientes con INSE preservada y obesidad. Y se observa, pues, que definitivamente la semaglutida logró reducir la sintomatología de los pacientes, logró reducir el peso de una manera estadísticamente significativa. No es el único estudio que se ha realizado con los medicamentos con análogos de GLP-1, de hecho, esto es una revisión sistemática y un estudio multicéntrico de ensayos clínicos que se han realizado con moléculas como análogos de GLP-1, donde también se incluyen estudios que incluyeron el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa y se observa que estos medicamentos logran reducir el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización, pero no logran reducir de manera individual la muerte cardiovascular. De tal manera que estos hallazgos pues representan pues un papel prometedor de los análogos de GLP-1 en los pacientes con INSE preservada, pero que se requieren más investigaciones enfocados en este grupo de pacientes. El año pasado sale el estudio que todo el mundo conoce, el estudio FINEARTS, donde se comparó la finerenona versus placebo en pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida y preservada. Y también se observó que la finerenona lograba reducir el compuesto de muerte cardiovascular y empeoramiento por descompensaciones de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, ¿qué tenemos o qué nos dicen las guías? Las guías europeas, la cual la última actualización fue el 2023, establece como tratamiento para la IC preservada el uso de diuréticos de asa si el paciente cursa con congestión o retención líquida, el uso de ISGLT2 para todos los pacientes con IC preservada independientemente de sus comorbilidades y el tratamiento de las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares. Y el nivel de recomendación es igual para las tres cosas. Por otra parte, las guías americanas, si bien no dan el mismo nivel de peso de recomendación para los ISGLT2, sí son específicas en dar niveles de recomendación para otros medicamentos como antagonistas de receptores de mineralocorticoides y ARNI, sobre todo para un subgrupo de esos pacientes, con FEBIS por debajo del espectro y del sexo femenino. Esto no es más que una comparación entre las guías europeas y americanas. En mi opinión muy particular, considero, dada toda la evidencia científica disponible actualmente para el tratamiento de estos pacientes, que se hace sumamente necesario la actualización de las guías de IC y que muy probablemente estos niveles de recomendación vayan a cambiar muy pronto. Esta tabla la quise traer porque es extraída pues, de un artículo que salió muy pronto, o sea, prácticamente este año en la revista JAMA, donde los autores, tomando en cuenta toda esta evidencia disponible, hacen ciertas sugerencias. Dentro de las sugerencias recomiendan que en ciertos grupos específicos o fenotipos de pacientes se debería iniciar la terapia combinada con los ISGLT2, con los antagonistas de receptores no mineralocorticoides como la finerenona y los análogos de GLP-1. Bien, a pesar de toda esta evidencia disponible, aún existe mucha tela por cortar y debido a la pocos tratamientos que tenemos en la actualidad para el tratamiento de la IC preservada, se ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva de nuevos medicamentos con resultados positivos para antifibróticos, antagonistas de receptores de endotelina y medicamentos dirigidos o que van prácticamente su mecanismo de acción a nivel de las mitocondrias, donde si bien sus resultados son prometedores, pues se requieren mucho más investigaciones.
Es importante tomar en cuenta que a la hora de manejar estos pacientes, no solamente hay que pensar en el tratamiento específico, sino que debe incluirse el tratamiento no farmacológico. Y este tratamiento no farmacológico incluye una dieta saludable de tipo mediterránea, con bajo consumo de sal, baja restricción calórica, que permita pues mantener un peso ideal. El ejercicio físico es sumamente importante. De hecho, hay estudios, si bien no son estudios multicéntricos, sí hay estudios donde se ha demostrado el beneficio de la actividad física en estos pacientes para reducir sobre todo su sintomatología, su calidad de vida, mejorar su capacidad funcional e incluso algunos hallazgos ecocardiográficos. La rehabilitación cardiovascular. No, recordemos que la rehabilitación cardiovascular no es únicamente el quinto pilar en la IC reducida que pasa con nuestros pacientes con preservada. Creo que es sumamente importante establecer estrategias para rehabilitar a nuestros pacientes, en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de su fracción de eyección. Y el dispositivo CardioMEMS, que bien, bueno, el doctor lo explicó, es un microsensor microimplantable que permite realizar monitorización remota en tiempo real de las presiones de la arteria pulmonar, y hay estudios pues que avalan la seguridad y eficacia de este dispositivo para reducir hospitalizaciones por IC. No, por efecto de tiempo no vamos a describir cada estudio, pero sí recordar pues que tienen su nivel de recomendación en las guías, sobre todo para aquellos pacientes seleccionados donde continúan muy sintomáticos en clase funcional 3, que ha sido difícil pues mantener un control estricto, pues se beneficiarían de esta monitorización. Y el tratamiento de comorbilidades, muy importante. En todas las guías europeas, americanas, todos los artículos que podamos leer de IC preservada hacen énfasis en que debemos tratar las comorbilidades. De pronto, si tenemos un paciente con IC preservada y fibrilación auricular, pues quedaríamos cortos solamente prescribiendo un SGLT2 porque está indicado en IC preservada, pero ¿qué hacemos con su fibrilación? Tenemos que también tratar su patología. Cada una de las comorbilidades que acompañan al paciente deben ser tratadas de acuerdo a las guías de práctica clínica. Y llegamos a la pregunta inicial. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? O mejor dicho, ¿a qué vamos a dar importancia o mayor peso? ¿Tratar comorbilidades? ¿Dar tratamiento específico de IC o ambas cosas? Y es que definitivamente la balanza se inclina hacia ambas estrategias de una manera sinérgica e integrada. No es una elección, es una combinación indispensable. Y finalmente, los mensajes que quiero que se lleven a casa es que la IC preservada es un síndrome complejo asociado a comorbilidades. Dichas comorbilidades no solamente son acompañantes, sino impulsores fundamentales de la fisiopatología de este síndrome. Los ISGLT2 son considerados actualmente la piedra angular para el tratamiento de la IC preservada, aunque con menos nivel de evidencia que los ISGLT2 en reducir mortalidad en estos pacientes. Hay estudios pues, que sugieren que los antagonistas de receptores de mineralocorticoides pueden tener un beneficio en reducir las hospitalizaciones en su grupo específico de pacientes, especialmente en aquellos con factores de riesgo asociados. Y el manejo optimizado es absolutamente esencial y potencia el efecto de las terapias específicas. Finalmente, un manejo holístico, proactivo y centrado en el paciente es la clave para mejorar los resultados en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Muchísimas gracias. Excelente, Yané, muchísimas gracias. Tengo escasos 5 minutos para unas preguntas. No sé si el doctor Ernesto está conectado. ¿Sí? ¿No? Hola, ¿me escuchan? Ah, hola. Sí, te Buenos días, escuchamos. ¿cómo están? Sí. Queríamos hacerte una pregunta, Ernesto, y es que conoces que en Venezuela pues no tenemos monitores para medir congestión ambulatoria o medir presión pulmonar, no tenemos terapia de asistencia ventricular y por supuesto no tenemos trasplante cardíaco. ¿Qué nos recomendarías a nosotros hacer con un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca avanzada y que está sintomático? ¿Qué medidas podemos utilizar o qué medidas podemos como enfatizar más? Bueno, una pregunta bastante complicada, sabiendo que pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, a veces a pesar del tratamiento
que podemos implementar, inclusive aquí. La fase final es solamente 3 opciones: trasplante, LVAD o hospice o hospicio. Pero la clave aquí es saber que el tratamiento médico es lo que primero tenemos que tratar siempre. Yo tengo muchos pacientes que llegan aquí con la definición de insuficiencia cardíaca avanzada y haciendo una evaluación multidisciplinaria con los intervencionistas, los electrofisiólogos, podemos revertir el remodelado ventricular, obviamente utilizando los medicamentos que ya hemos hablado a través de toda la conferencia, pero evaluando otras posibilidades que tiene el paciente por la cual está descompensado. Uno puede ser lo que, como expliqué, la fibrilación auricular; otro puede ser pacientes que tienen arritmias ventriculares, donde la ablación de estas arritmias ventriculares puede ayudar a revertir la progresión de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca. La otra es la parte valvular. Obviamente no hablamos del low flow, low gradient de la estenosis aórtica, pero muchos pacientes se pasan el diagnóstico de la estenosis aórtica y evaluar bastante bien si el paciente es candidato para terapias valvulares, puede ayudar. O sea, hay que hacer una evaluación súper profunda para ver cómo se puede revertir el daño ventricular, y si después de toda esta intervención el músculo, la reserva miocárdica, está bastante deteriorada, pues a veces es muy duro hablar con estos pacientes y con los familiares de que hay 3 opciones, y si estamos en Venezuela, pues básicamente es paliación. Otra cosa es la cronicidad. Hay pacientes, la resonancia magnética nos puede ayudar muchísimo para ver cómo es el pronóstico. Los electrofisiólogos o el mapeo que hacen para evaluar las arritmias ventriculares puede decir si la mayoría del ventrículo está muerto, o sea, no es una cicatriz gigantesca. La posibilidad de revertir este daño es muy poca, pero cuando ellos hacen esta evaluación se ve que hay una zona que está reversible. Vale la pena siempre tratar GDMT, los 4 fases fantásticos, como ustedes han reforzado fantásticamente en todos los congresos, y evaluar las otras opciones, como les dije. La otra cosa súper importante es que le hablaron anteriormente, es la rehabilitación cardíaca. Es crítica en estos pacientes para mejorar la clase funcional y la calidad de vida. Y la otra cosa súper importante es la adherencia a tratamiento. No solamente es indicarlo, es saber que se lo están tomando, y saber que se lo están tomando por siempre. No es 3 meses, 6 meses al año y voy a tratar de pararlo, sino mantenerlo en el tiempo. Muchas gracias. Ernesto, tremendamente orgulloso de tenerle aquí. Es el doctor Carlos Ponte. ¿Cómo estás? Quería saber qué experiencia tienen ustedes, si tienen disponibilidad en tu centro en Estados Unidos con el Verociquat. Hola, doctor Ponte, ¿cómo está? Gusto escucharlo. Nosotros participamos en el estudio. Yo personalmente no lo utilizamos en la clínica, básicamente por los pacientes que llegan, están bastante avanzados, y la evidencia que tenemos con estos pacientes, como les dije, el GDMT, estos 4 pilares son los que primero hemos tratado en insuficiencia cardíaca. El virosiguar está, la indicación está ahí, causa mucha hipotensión cuando lo combinas con el sacubitril, y he estado muy limitado para utilizarlo básicamente por la hipotensión que produce. Doctor. Buenas, felicitaciones. Uso de la digoxina en este momento, y en caso tal de que un paciente siga con arritmia cardíaca, uso de la amiodarona. ¿Qué me pueden comentar? Gracias. ¿Quién quiere contestar? ¿Quieres contestar? Bueno, la digoxina actualmente está simplemente para manejar la fibrilación auricular, el paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, para tratar de manejar la frecuencia ventricular media elementalmente. Fibrilación auricular y dilatado.
Euclides. Ernesto, un saludo, contento de irte aquí en tu presentación y quería, es Euclides Carrillo, quería que me expliques un poco ese problema, porque muchas veces aquí se utilizó en algunos años ayudar a esos pacientes con esa dobutamina, algunos ciclos a nivel hospitalario, pero me llamó la atención eso, que han hecho esa investigación y realmente no hay experiencia aquí, pero es un dato importante paliativo para algunos pacientes. Quería ver cómo lo están utilizando ustedes, qué dosis, qué protocolo hacen. Hola Euclides, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy buena pregunta. La dobutamina y el milrinone está disponible aquí en los Estados Unidos. Nosotros hay otro medicamento que es el levosimendan, pero no está disponible aquí. O sea, no tengo experiencia con el levosimendan, excepto 2 pacientes que tuvimos en el llanito. Eh, lo que hemos visto con la dobutamina es la taquifilaxia. Esa teoría de que una incrementa más las arritmias que la otra, yo realmente no lo he visto. Las arritmias en pacientes con shock cardiogénico que se pueden mantener estables con dobutamina, cualquiera de los dos puede irritar el miocardio y causar arritmias. Lo que sí he visto es que la tolerancia al medicamento y el deterioro de la función ventricular con la almirrinone es mucho menor. De hecho, hay algún estudio muy pequeño donde se utilizaron betabloqueantes con milrinone, porque obviamente el receptor no está ocupado por el milrinone, entonces se puede utilizar betabloqueantes. No lo he utilizado de esa manera, pero le puedo decir, pacientes jóvenes con insuficiencia cardíaca dilatada por toxicidad, por ejemplo, aquí hay problemas con metanfetamina o otro tipo de drogas, o miocarditis, con insuficiencia cardíaca que llega en shock sin necesitar soporte mecánico. Los tratamos, obviamente, se estabilizan por cualquier manera y los mandamos a la casa con milrinone. Por cualquier razón no son candidatos para estas terapias avanzadas, pero nos enfocamos en la parte nutricional, el tratamiento del GVT, la parte de los fluidos. A veces logro conseguir ponerle el CardioMEMS para mantener la parte de las presiones ventriculares óptimas. Y me ha ido en estos casos donde el remodelado no está establecido ahí porque la resonancia magnética mostró que no hay una cicatriz muy grande. Las probabilidades de que esto se recupere son bastante buenas. No pasan los 3 meses, no pasan los 6 meses. Lo que yo he visto es que pasado el año, estos pacientes de verdad el tamaño del ventrículo izquierdo y la función ventricular mejora significativamente. Yo hago un cateterismo derecho, lo pongo en laboratorio, bajamos la dosis de los medicamentos. Si es milrinone, la vida media es muy prolongada. Si yo sé que está estable, la paro unos días anteriormente y le hacemos el cateterismo. Pues las dosis, obviamente, no es lo mismo tener 2.5 microgramos por kilo por minuto de dobutamina que tener 7.5. Ya si el paciente está en 10 de dobutamina, para mantenerlo estable, este paciente posiblemente no va a salir. Pero si el paciente está en dosis baja de inotrópico, puede ser que tenga una posibilidad. Juan, rapidito que ya tenemos el Hola Ernesto, ¿cómo doctor estás? Gusto Bonate saludarte. conectado. Una pregunta concreta. De la población total de pacientes candidatos para trasplantes, ¿cuántos trasplantan? ¿Qué porcentaje trasplantan en Estados Unidos? La población en general con insuficiencia cardíaca avanzada es el 10% de toda la población. De ese 10%, es muy poco lo que se trasplanta porque los criterios para trasplantarlo son muy específicos y va de la mano que el paciente no tiene que estar fumando, que no tenga ningún tipo de cáncer, que el tamaño, el BMI, la obesidad De los que califican para trasplantes, ¿cuántos trasplantan? ¿Qué porcentaje? De los que califican. Del 10%, son 300 millones, es una pregunta muy concreta, 300 millones de personas aquí en los Estados Unidos. De esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, 10% tienen avanzada. Solamente se trasplantan al año, el porcentaje no te lo voy a dar, pero se trasplantan al año 2.000 pacientes en los Estados Unidos. 2.000. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Janet. Gracias, Jenny. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Muchísimas gracias.